Iglesia Beula. Estamos ubicados en la calle Aldata número 34, Colonia Casa Redonda, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Si nos quieres encontrar en vía red social, busca la página en Facebook de Iglesia Cristiana Ciudad de Refugio. Ahí encontrarás todas nuestras actividades al día. Y si tienes alguna necesidad, levanta tu mano. Si hay alguna situación, algo está pasando en tu vida, levanta tu mano y dile: Dios, aquí estoy. Si tienes alguna enfermedad, preséntale tus órganos a Dios. Dile: esta mañana estoy aquí, Dios, porque quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero aprender de tu presencia, Señor. Tú eres todo para nosotros. Fuera de ti nada tiene valor, Señor. Abre nuestros sentidos, nuestro interior. Abre nuestra vida a tu presencia esta mañana, Dios. Te damos gracias por este nuevo año, por esta nueva oportunidad, Dios, para exaltar y bendecir tu nombre. También te pedimos, Señor Dios, que todo este tiempo y este nuevo año, Dios, el cielo se abra para nuestras vidas. Bendice estas ofrendas, Señor Dios, que son con el propósito de que tu obra sea bendecida, Dios. Bendice al que dio, Señor Dios, y al que no lo puede hacer porque no tiene recursos. Abre un trabajo, abre una oportunidad para que él tenga y pueda hacerlo, Dios. Dios, bendigo a tu pueblo, bendigo estas vidas, Padre. Bendigo, Señor Dios, estas ofrendas, Dios, para gloria de tu nombre, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor nuestro. Y también te pedimos que tú abras tu palabra, Señor, y que tú nos des el mensaje para este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puede sentarse. Vamos a estar trabajando en algunas citas, pero vamos a meditar. Sí, vamos a meditar esta mañana y vamos a verlo como una clase. Sí, pero ¿cuál es la percepción que tengo de Dios? ¿Qué es lo que yo creo que Dios es? Sí, y esto tiene uno que preguntárselo. Vamos a meditar para ver cuál es la percepción que tenemos de Dios. Cuando yo digo Dios, ¿qué sucede en mí? Sí, uno dice, en la escritura hay ejemplos, en el libro de Génesis hay figuras para enseñar que uno se vuelve lo que ve. Sí, uno se vuelve lo que ve. Sí, uno es influenciado por lo que ve. Lo que vemos tiene mucha influencia sobre nosotros. Eso lo saben los de la mercadotecnia, los manipuladores, los que te construyen necesidades que no tienes, los que te hacen comprar cosas que no necesitas. Ahora entiendo por qué Dios no me da mucho, no porque no pueda dármelo, porque voy a terminar comprando cosas que no necesito. Que decía David: no me des mucho. Voy a usar algunas palabras como la manejan los AA. ¿Sí? No me des mucho que teniéndolo todo me vaya a jalar, ni me des tan poquito que vaya y le robe al otro lo que no es mío. Dame exactamente lo que necesito. Entonces, ¿qué pasa en mi vida, en mi mente, cuando escucho la palabra Dios? ¿Con qué la relaciono?
quiero decirle que me ha hecho mucho eco una pregunta de un joven, porque preguntaba que si se puede ver a Dios. Entonces, necesitamos conocerlo. No puedes amar a alguien que no conoces. Y entre más conozcamos a Dios, más nos enamoramos de Él. ¿Hay alguien que quiera enamorarse de Dios? Porque hay aquí algunas citas que vamos a ver, precisamente porque a veces sabemos mucho de doctrina y aprendemos Biblia para enseñar, y tomamos cursos y aprendemos esto o aquello, pero no estamos enamorados de Dios. Viene a mi mente el día que estuve yo en el sepelio del hermano Zafra, del pastor que predicó. Me llamó mucho la atención. Él dijo que fue uno más de los hombres que se enamoraron de Dios, y que es una persona que murió enamorada de Dios. Y de eso se trata. Las personas que se enamoran de Dios hacen mucho para Dios, porque están enamorados de Él. La gente que no está enamorada de Dios, ¿qué cree que hace? Siempre se está quejando, siempre está lamiéndose las llagas, siempre está juzgando, porque no está enamorada de Dios. Entonces vamos al libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Gloria a Dios. Por lo que vamos a ver, mire, a mí me tocó ir a algunas partes de aquí de la República a dar unas clases sobre los dones. Y hay diferentes tipos de dones. Hay dones que tienen que ver con el ministerio, y hay dones que tienen que ver más bien con la labor física, el trabajo de un templo, el trabajo en la obra de Dios. Pero compartiendo estas clases me di cuenta que los dones son necesarios y son vitales para poder servir a Dios. Sí, porque el muchacho que preguntaba que si se puede ver a Dios, como eran preguntas así escritas en papelitos con una mesa redonda, a veces no sabe uno quién es el que pregunta. Pero pensando en eso me di cuenta que está preguntando desde una percepción equivocada. Está tratando de ver una figura, y precisamente ese es el problema de la idolatría. Sí, preguntas desde bases de idolatría, o sea, querer ver una figura de algo que no tiene figura. Fíjese, estaba no recuerdo uno de los científicos que escribe sobre el firmamento, que habla sobre las estrellas. Dice que muchas de las luces que vemos de las estrellas son de estrellas que ya se apagaron, pero nosotros seguimos viendo la luz porque apenas nos está llegando. Pero esas, dice este escritor, esas estrellas tienen miles de años en que ya se apagaron, y sin embargo nosotros vemos la luz porque apenas nos está llegando. Quiero decirles, para que entiendan la magnitud, hasta donde yo creo entender algo sobre Dios. ¿Sí? Y según las teorías de ellos, lo que ellos escriben es muy interesante, pues es gente de ciencia. Dice que todas esas estrellas apagadas siguen avanzando. Entonces, dése una idea para entender lo que es el firmamento. Entonces, ¿dónde van a topar esas estrellas? O sea, un tope como aquí no hay. Entonces, démonos una idea de la grandeza de lo que es Dios. Entonces, tenemos la necesidad de que Dios abra los ojos del entendimiento, que son los ojos espirituales,
para que espiritualmente podamos ver a Dios. Entonces espiritualmente no vas a ver una figura, y espiritualmente no vas a ver una figura humana. Decía un escritor de la gente que trata de buscar vida extraterrestre, dice: quizá hemos fallado porque estamos tratando con elementos humanos, tratando de buscar vida humana, y no contesta, porque no hay. Dice: es posible que exista otra forma de vida a la cual nuestros ojos no están abiertos, por eso es que no las vemos. Así que les voy a recomendar un libro. ¿A quién le gusta leer libros? Un libro se llama El hombre en busca de sentido. Por recomendar ese libro, hay un hermano que ya no quiso venir a la iglesia, pero cómpreselo. Es un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración y vio la muerte muy de cerca. Otro libro es La presencia ignorada de Dios. Es de Víctor Frank. Sí, de repente una cosa es caminar con Dios y otra cosa es ser religioso. Sí, los religiosos tienen una mente cuadrada, no son abiertos a Dios, ya tienen sus propios conceptos, se encajan en eso y ya no se abren más a Dios. Aquí se trata de abrirnos a Dios. Y ahí en este libro, La presencia ignorada de Dios, está hecho por un psiquiatra, porque este psiquiatra es uno de los que hacen, quienes diseñan la logoterapia. Y esa logoterapia está en la Biblia. Entonces para nosotros la Biblia es mucha logoterapia. Dice, por ejemplo, en 20 años, en 10 años, ¿cómo quisieras estar? Como Charles Atlas, como el hermano Víctor, como Jorge, como Juan. Fíjense que cuando llegué aquí yo tuve un regreso. Cuando me paré en la puerta y estaba un amigo ahí con esta cosa, me recordé cuando el Miguelón llegó a la iglesia para empezar a tocar trompeta. Gloria a Dios. Entonces para ver algunas ideas de que tenemos que enamorarnos de Dios. Ahorita voy a manejar citas que me llaman la atención, porque estas citas están relacionadas con un libro que tiene que ver con los atributos de Dios. Ahorita vamos a ver una cita extremadamente poderosa, o sea, pesada. No sucede eso porque a veces ahí nomás estamos jugando a las canicas y no nos metemos en serio con Dios. Sí, pero al darnos cuenta de quién es Él, olvídese, hermano, nuestra percepción de Él cambia. Una pastora predicaba y decía, necesitamos ser sanados de nuestra percepción enfermiza de la realidad. Esa es la forma equivocada como interpretamos la realidad. Necesitamos interpretarla desde las enseñanzas de Dios. Entonces pues toda esta gente a quien de alguna forma Dios ha abierto los sentidos para que ellos vean cosas más allá que nosotros no entendemos, porque tienen los elementos, tienen la cultura y tienen la formación, tienen el estudio y continuamente están investigando, y lo único que descubren es que Dios es más grande que todo lo que ellos puedan creer. Entonces aquí en el libro de Job dice: amístate ahora con él, o sea, es que tengas amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Por ejemplo, esto que le estoy compartiendo está en este libro, Los atributos de Dios, y ahí vienen muchos sobre los atributos de Dios, para ver que pues, bendito sea Dios, ¿no? Entonces aquí dice la escritura: ten amistad con él y tendrás paz. O sea, vas a dejar de estar frustrado, de estar enredado, de estar atorado. ¿Por qué? Porque al comenzar a entenderlo, se te abren los ojos del entendimiento
y entonces pues, te das cuenta de su grandeza. Entonces, ¿qué se imagina usted según la teoría del Big Bang, o esto que dicen los científicos, de esas cosas que ya se apagaron, de esas estrellas que aún siguen avanzando? ¿Qué tan lejos cree usted que están? Dicen a millones de años de luz. Pues quién sabe qué será eso, ¿no? Entonces imagínense quién es Dios. Y la escritura es una belleza. Ha estado muy enojado el diablo porque fíjese que tengo amistades aquí en Mazatlán de infancia, que una hermana de ella tiene un tumor en el páncreas, y hemos estado orando, y después de que en los estudios el tumor en el páncreas, el tumor cambió y ahora lo tienen en el estómago, entonces ya es operable, en el páncreas no. Y en los exámenes que salieron, el tumor cambió, es benigno, ya no es malo. Entonces la van a operar el día 5 de enero. ¿Cuándo es eso? Y he estado yendo a orar con ellos. Ellos son, y mi hermana es amiga de mi hermana. Mi hermana ha orado con ellas, pero nos han estado invitando a orar por su hermana. Y cuando platicar, les comentaba yo que yo llegué a la conclusión que ya no ganamos debates, lo que ganamos son para Dios. Ganarle el rollo a alguien es lo de menos. O sea, ganar a esa persona, Cristo, es importante. Entonces no estamos para pantallar, y he visto cómo Dios, porque ellos están muy relacionados y tienen, todos sus hijos están estudiados, son profesionistas, y los ven cuando les estoy hablando de las cosas de Dios, pero encantados. Ahora sé por qué el diablo está enojado, así que vamos a seguir orando, ¿no? Vamos a echarle ganas. Entonces aquí dice la escritura: ten amistad con él, acércate, reconcíliate. Si toda persona que quiere madurez, si tiene que confrontar su percepción de Dios, no sea que alguna percepción que tenga de Dios esté equivocada. O sea, debo permitirme cuestionarme si las formas o la manera que creo en Dios es la correcta. Y para eso se necesita ser muy honesto. ¿Sí? Cuando las personas tienen miedo es que no están bien. Entonces debo permitir que el Espíritu de Dios me confronte, y confronte mi percepción que tengo de Dios, porque muchas de las percepciones que hemos heredado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, son percepciones equivocadas, y no es más que insultos a su naturaleza. Son insultos a Dios. Entonces nuestra cosmovisión social, o nuestro país, es una visión que insulta la naturaleza de Dios. Es una visión que insulta su nombre. ¿Por qué? Porque entonces en esta forma de creer se rebaja a Dios a ídolo. Entonces imagínate ese que creó el espacio, el firmamento, donde va avanzando la creación, y luego bajarlo al nivel de un ídolo o de una figura, es insultarlo. Dentro del cristianismo se han mezclado muchas cosas, y hay mucha pluralidad de pensamientos, y cada quien tiene sus rollos, pero si uno quiere crecer, uno tiene que darse la oportunidad. Me gusta lo que dice un psiquiatra. El psiquiatra se llamaba, ya murió, Erich Fromm, y él escribió libros muy interesantes. Escribió el libro El Dogma de Cristo. Si quieres, consíguetelo, te va a ayudar mucho. Y si crees que es del diablo, ora por el libro y ya. Ay, hermano, eso es del diablo. Es más del diablo cuando me enojo y maltrato.
Gloria a Dios. ¿Eso no es del diablo? Cuando reviento y digo hablo en chino, ¿eso de quién es? Es de mi carne. Entonces Erich Fromm algunos cristianos le tiran muy duro a estos personajes porque pues nos quitan la chamba como religiosos. Muchos satanizan la psicología bien canalizada es otra cosa. Sí, entonces cuando uno tiene bases bíblicas y tiene criterio, pues nada más lee y Dios le da visión para tomar lo que realmente pueda servir, lo que no, pues ya no, ahí lo deja. Pero dice Erich Fromm en uno de sus escritos, dice, por sus frutos los vas a conocer. Y eso está en la escritura, lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son frutos? Hechos. ¿Sí? Y fíjese, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el que yo crea en Dios, ¿qué tipo de frutos está generando en mi ser? La forma en cómo creo en Dios está aumentando mis potenciales. La forma como creo en Dios hace de mí una mejor persona. La forma como creo en Dios me relaciona con las personas. Entonces, no puedo ser un buen cristiano si no soy una buena persona. Entonces, hay grupos que solamente apoyan a sus grupos y a lo mejor mi prójimo no está en el grupo en el que yo estoy. Pero que no está en el grupo en el que yo estoy no significa que no sea mi prójimo. Entonces, debo de amistad con él y debo de cuestionar en mi ser si la forma como creo en él es la correcta o no. ¿Por qué? Es que es una belleza. Estoy hablando de que tenemos que enamorarnos de Dios. Así que rompe esa cuestión de género. No le pongas a Dios bigote y así como Elvis Presley, todas estas formas humanas y enamórate de su nombre, de su naturaleza, de lo que Él es, de su belleza. Entonces, no puedo amar a alguien que no conozco. Y entre más conozcamos de Dios, más nos enamoramos de Él. Gloria a Jesús. Vamos a ver Éxodo 15:11. Y vamos a ver este contexto donde Moisés hace una expresión muy elegante de Dios. 15:11. ¿Están ahí? Dice, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Fíjese quién, me pregunto, como estaba leyendo, ¿qué había en el trasfondo, o sea, dentro de la mente de Moisés, cuando expresa, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? O sea, ¿qué habría dentro de él? O sea, ¿con qué lo está comparando? ¿O qué es lo que produce que él diga, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? Hay que ver el trasfondo en la vida de Moisés. Moisés creció en Egipto. Le digo que lea el libro del Dogma de Cristo, porque quien lo escribe lo escriben desde la percepción del pensamiento judío. Y imagínate 400 años de esclavo. ¿Qué es un esclavo?
¿Eh? Entonces Israel fue tratado como esclavo 400 años. Fue tratado a golpes. Fue limitado y poco alimento. Sufrió abandono. Falta de identidad. Ellos se formaron siendo esclavos de los egipcios. Entonces, en este lugar de prisión, en esta prisión, ellos crecen como una nación. Aquí en este capítulo 14 ya Moisés había ido a la zarza. En esta parte de la escritura ya Moisés había tenido la experiencia de la vara. En esta parte de la escritura Moisés ha pasado por situaciones muy interesantes. Entonces como él crece en Egipto y él es educado en el conocimiento de los egipcios sobre los dioses y todas las creencias que ellos tienen, Dios empieza a tratar de una forma diferente con él. Y cuando él dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Es precisamente cuando cruzan el mar. Estaba platicando con las personas estas sobre qué es la naturaleza de Dios. Y para que pueda conocer su naturaleza, necesito conocer sus atributos. Entonces sus atributos son un reflejo de su naturaleza. Y estudiando sus atributos, entonces lo entenderé a él, entenderé la naturaleza. Por lo que vamos a ver aquí, porque lo que quiero es que veamos qué es levantar el nombre. Porque a veces se vuelve una forma, una costumbre, y dice: levanta el nombre y sigo igual de neurótico. Levanto el nombre y sigo igual haciendo los mismos berrinches. Gloria a Dios. Igual de desconfiado y de enojón y pensando lo mismo. ¿Qué es levantar su nombre? Vamos a regresar aquí al capítulo 14, versículo 13. ¿Están ahí? 14:13 de Éxodo. Y Moisés dijo al pueblo: no temas, quédate quieto y ve lo que Dios va a hacer hoy con vosotros, porque estos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. ¿Quiénes eran los egipcios? Eran los que atentaban en contra de Israel. Eran los que traían la consigna de destruir y matar al pueblo de Israel. Y entonces ellos tienen miedo. Y empiezan a clamar. Esta palabra clamar tiene que ver con gemir, gritar y hacer mucho ruido. Y luego dice aquí más adelante: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Pero mire lo que él dice: Jehová peleará por vosotros. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la otra vez el nombre de Jehová como pastor? Dice: Jehová es mi pastor, o sea, apelando a que su nombre sea mi pastor. Pues aquí están apelando a su nombre de guerra. Y este nombre Jehová es para que tengamos conocimiento de su carácter. Yo he ido a platicar con algunos hermanos y dice: espérame, hermano, porque mi esposa es de carácter fuerte. No diga nada, hermano, porque mi esposo es de carácter fuerte. ¿A qué le llama carácter fuerte? ¿A la neurosis? O sea, que revienta por todo. Eso es carácter fuerte. Está enfermo o está enferma. Es un neurótico o neurótica en potencia. Están enfermos, atorados, frustrados. ¿Qué carácter fuerte? Necesita un psiquiatra, terapia, y necesita internarlo en la iglesia.
Entonces aquí dice: Jehová peleará por vosotros. ¿Tiene una idea de lo que es eso? Jehová peleará por vosotros. Ahora quiero decirte que hay dos tipos de enemigos: los enemigos reales y los irreales. Dios sí pelea con los reales, pero como los irreales no existen, no va a pelear con ellos, porque no existen. Por eso tengo que entender y darme cuenta de la percepción de cómo entiendo a Dios. No sea que muchas de las cosas que percibo mal de Dios sean enemigos irreales. No existen, nada más están en mi mente. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Entonces él iba a pelear con enemigos reales, con circunstancias reales. Y las circunstancias reales son las que están en el propósito de Dios, los que están en las filas de Dios, por decirlo así. Pero los irreales los producen las mentes enfermas. Mucha gente tiene fantasmas mentales que les generan crisis psicológicas de situaciones que están inventando en su mente. Por ejemplo, los que tienen esquizofrenia o la paranoia. Sí, y fíjese esto, ¿no? Hace tiempo me decía una persona: fíjese que en mi casa hay un aparecido. ¿Y eso? Sí, tengo un largometraje, lo tengo ahí porque siempre voy y lo veo para ubicarme. Porque un religioso es muy dado a construir enemigos imaginarios. Y esos que se la pasan nomás viendo guerra terminan. Hay testimonio de hermanos que se han vuelto locos metiéndose a la guerra porque no tienen raíces teológicas y bases, y de repente empiezan a o sea, no digo que no exista la guerra, pero la guerra es contra cosas reales, no contra cosas irreales. Entonces de aquí es una guerra contra cosas reales. Cuando conoces a Dios te das cuenta de lo que es real y lo que son fugas mentales. ¿Sí? Y decía: aquí hay un aparecido. ¿Y se aparece o qué? No, sí. ¿Y cómo lo ha visto? No, bien vestido. Me cuesta querer eso porque cuando esta ropa no tiene poder de resurrección y se puede aparecer, tiene que ver con cuestiones de la mente. Hay libros que explican sobre eso, pero a veces una de las cosas que aprendí es darle a la gente el privilegio de la duda para ayudarlo. Porque hay gente que se enoja si no le crees. Estoy predicando y no tengo nada contra nadie, ¿no? Está hablando de mí el hermano. Me estoy guiando porque me la pasé leyendo nada más y no armé cuadro, pero sí traigo un cuadro aquí. Entonces él iba a pelear contra estas cosas reales, no contra cosas irreales. Muchas veces no tenemos la victoria porque lo que nos está generando problemas no son más que fugas y fantasías mentales, delirios sagrados. Si usted cada época crea sus propios mitos, sus propias leyendas. Sí, eso lo aprendí en el libro del Gadareno. Y me puse a contarle a alguien eso, y hermanos, es un hereje. Mira, ¿no cree usted lo que dice ahí? No, tengo que entender lo que dice ahí. Y para entenderlo, pues necesito el Espíritu y apoyarme en otros materiales de otros escritores para tener mi propio juicio. Si no, voy a estar repitiendo nada más lo que leo de otros. Y entonces voy a ver enlace, voy a fusilarme unas 3 predicaciones de Cash Luna y unas 2 de Maldonado, y aquí lo vamos a tener el domingo. Pero tienes que ponerle tu persona en lo que estudias. Si buscas a Dios, tú tienes que estar. O sea, no que no escuches a otros predicadores o leas otros libros, tienes que también. Entonces aquí el pleito es contra cuestiones reales. Les comentaba esta persona que me decía estas cosas, y le digo: mire, yo escuché la plática de una psiquiatra que trató unos crímenes en México que tienen que ver con el satanismo, y al brujo lo metieron a la cárcel. Entonces el brujo le dijo a la psiquiatra que le iba
le iba a volver loca con sus brujerías. Y le dice la psiquiatra: mira, para primeramente dile al diablo que te saque de aquí, porque aquí te vas a podrir en la cárcel, porque cometieron asesinatos. Y esta psiquiatra tiene un consultorio donde trata gente religiosa. Fíjese, ¿qué trata? Fíjese lo que ella comentaba. Y curiosamente el que platicó era maestra de un hermano que es pastor, pero que estaba estudiando leyes, y le daba clases no sé de qué. A mí me platicó el pastor, porque el pastor le preguntó. Y dice: mire, le dice al hermano, en el consultorio me llega gente que ve a la Virgen y habla con ella y platica. Le doy un tratamiento y deja de verla. Si fuera real, siguiera. Quiero decirles esto porque es muy fácil que la mente se tuerza y uno empieza a ver cosas y monos con tranchetes. Y estás peleando contra cosas que nuestra propia mente enferma está generando. Entonces voy a regresar aquí a esto. Entonces el pleito iba a ser con cosas reales. Y es muy importante la corona de espinas en la mente de Jesús, y tiene un ministerio, las espinas hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué? Porque precisamente es un ministerio de cómo Él nos va a ayudar a que nuestra mente sea sujeta a Él. Entonces tengo que sujetar mi mente a Él, los lomos de mi entendimiento, lo que soy, fundamentarlo con la Escritura y pedirle a Dios un pensamiento sano. Hay libros sobre esto, les digo, no porque yo sé que ustedes me platican muchas cosas, pero eso que estoy compartiendo no tiene que ver con ninguno de ustedes. ¿Está bien? ¿Qué es esto? No tiene que ver con nadie de ustedes. Es que yo le prediqué al pastor y una predicación me lo dedicó. Eso es un problema. Decía en una de las series de la televisión en un psiquiátrico, había un grupo de apoyo para gente con problemas de delirio. Y entonces había una mesa y una plática entre ellos, y cada quien estaba platicando su problema. Pero entre los que están delirando, uno se creía Superman. Hay alguien aquí que hay alguien que se cree Superman, porque hay gente que se cree muy santa, ¿no conoces a alguien así? Hay que ser humanos transparentes, honestos, que caminan con Dios. Eso es santidad. Derechos, es decir. Y dice en esta serie que estaba viendo, uno de los que lo escucha decir que su deseo era volar y él cree que era Superman. Entonces él pensó que si lo llevaba a que viviera su fantasía y volaba, iba a sanar. Y no sé qué parte lo llevó, donde lo amarraron y le están como que lo tenían volando. ¿Sí? No caminen mucho porque se me va el rollo. Les voy a decir un cuadro aquí. Estoy pensando lo que les voy a decir, porque lo que quiero decir son cosas muy poderosas que están ahí. Si están entrando y saliendo, ¿está bien? Gloria a Dios. O si va a estarse mucho movido, pues estarse atrás, y aquí adelante está bien. Porque, me la pasé mucho tiempo leyendo esto, que les voy a enseñar, que le va a gustar si Dios se mete por ahí. Y dice el doctor, pues, lo voy a llevar para que viva su fantasía. Yo creo que si la vive, va a sanar. Y se lo llevó. Y luego ya lo regresó. Y se mete la persona, el amigo y entra, ya cuando baja del carro, se bajó el loquito, se metió, y luego ya estaba arriba en el segundo piso del hospital. Ira, le dice, ira. No te avientes, no, sí, y se aventó. Y cayó entre las ramas, se raspó y se quebró un brazo y quedó todo así.
Y el psiquiatra mayor llamó al que lo había llevado y le dice: qué bien hiciste, te felicito, justificaste el delirio de un enfermo. Fíjese, justificaste el delirio de un enfermo. Entonces necesito el privilegio de la duda. Eso me va a ayudar a investigar, porque muchas veces lo que queremos es justificar lo que creemos y no funciona así. Entonces tengo que ser confrontado por dentro. Y dice aquí la escritura: Jehová peleará por vosotros y nosotros vamos a estar quietos. ¿Qué es quieto? Quieto no es que estés sentado frente a la tele viendo programas. Quieto no es que estés murmurando, juzgando y criticando. Quieto es que medites en Dios. Quieto es que estés en oración. Quieto es que tengas tus manos tocando el cielo. Quieto es que sea agradecido. Quieto es que esté en la voluntad de Dios. Quieto es que esté en su propósito. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Aquí Dios sí tiene un propósito: hacerles cruzar el mar. Aprendí algo en eso que estaba leyendo. Una cosa es el pan de la proposición, el pan del propósito, y otra cosa es el pan del propósito eterno, del propósito futuro. Entonces la mesa de los panes en el tabernáculo es el pan de la propiciación. En otras palabras, es el pan del propósito de Dios para este tiempo. Quiere decir que este año Dios tiene un propósito y tiene pan. Entonces lo que tenemos que hacer es venir a decir: Dios, sí hay un propósito en tu voluntad y hay un pan, hay una palabra que tú tienes para mi persona este año. Hay un propósito de enseñanzas que tú tienes para que yo crezca, para que yo te conozca, para que yo siga adelante, Señor. Entonces aliméntame, bendíceme, abre mi mente, abre mi entendimiento, de tal forma que yo pueda comprender el pan espiritual que tú tienes para mi propio ser. Y en otros se le llaman el pan de los rostros. Nosotros por lo regular manejamos rostros, la cara de algo. En la escritura, rostro no significa eso. Rostro significa el propósito de Dios. Rostro significa el área en la cual Dios va a tratar contigo. Bendito su santo nombre. Así que si quieres ver el rostro de Dios, ¿sabes qué hay en el rostro de Dios? En el rostro de Dios hay ojos de fuego. Y están en Apocalipsis. En el rostro de Dios hay grietas de perfume. En el rostro de Dios hay ojos de paloma. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Entonces, si quiero ver el rostro de Dios, me voy a encontrar con sus ojos de fuego que van a penetrar mi ser, para que esté consciente de lo que realmente no es real en mi propia vida y no es más que un delirio de las frustraciones, de aquellas cosas en las que no he sanado y no he trabajado en mi propia vida porque no he sido confrontado. Gloria a Dios. Y aquí, entonces Él va a pelear con estas cosas. Moisés nunca había visto el mar abrirse, a pesar de que él conocía toda la cuestión de los dioses de Egipto. Acabo de entender que esto es un resumen. Entonces, para poderlo entender necesito historia, arqueología, ver a otros escritores. Ahí tengo un amigo ahí en el mercado, y van de varias religiones, y van testigos de Jehová, pero son gente que no deja hablar. Entonces mucha gente habla para no oír. O usted les pregunta algo y no piensa lo que usted les preguntó. Su mente no los deja oír. Y tenemos problema de que tenemos que reflexionar que a veces hablo para no oír. ¿No se ha fijado que alguien que empieza ya, pero no te deja hablar?
No, cállate, óyeme ahora. Y agarras una silla y te sientas. No, ahora me vas a oír. Eso pasó con Job. Ahí estaba hable y hable hasta que dice Dios, ya bájale, no, déjame hablar. Siéntate. Y ciñe como varón tus lomos. ¿Qué quiere decir eso en su idioma, en el idioma contemporáneo? Bájale 4 o 5 rayitas y deja de estar de soberbio. Nos está cargando el tren y sigues aferrado. No te está funcionando tu forma de creer en Dios. Estás más amargado cada día y sigues ahí dando. No, quita, bájale por favor. Y entonces Job dejó hablar a Dios. Mira la primera cosa que Dios dice: ¿quién es ese que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Entonces le decía yo al que vende café, pues dice, pues no dice nada, brother. No. ¿Para qué quemamos parque aquí? Ya se murieron todos, le digo. Y eso, yo aprendí ahora con lo de Global, que si voy a hacer una pregunta necesito un sustento más amplio. O sea, ¿en qué fundamento la pregunta que estoy haciendo? ¿Cuáles son mis bases? Ya investigué, ya la sustento. Ahora, ¿cuál versículo? ¿En qué versión? De todas las versiones que hay de la Biblia. Entonces digo, yo estoy aprendiendo que tengo que aprender a preguntar. Y si alguien me va a dar una respuesta, pues una cosa es lo que piensa, pero ¿cómo sustenta lo que me está diciendo? No, pues son sus fugas psicológicas lo que me está diciendo, lo que él cree, pues está muy bien, es su idea, pero necesito más sustento bíblico. Entonces cuando dice el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es una interrogante. Por esto. ¿Por qué clamas a mí? Fíjese que la lucha de los géneros en las casas, ¿no? No, papá, nada más a él le compras todo y a mí no. Pues ni modo que le compre un pantalón, no, ni modo que le compre aretes, es hombre. No le puedo comprar lo mismo a las dos, tú eres mujer y él es hombre. Es una cuestión de género. Ni modo que vaya y le compre pantaletas o cosas de mujer. O sea, no, sí. Por lo que quiero explicar. Y luego alguien apaga la luz. La voy a apagar la paga. Papá, mira, apagó la luz, Dile que vaya a la tienda y que traiga esto. Y una de las cosas que cansa es que tratan de utilizar nuestra autoridad a su conveniencia. Como cuando le digo a ella no me hace caso. Nada más me usa como zombie o monigote en contra del otro. Y luego el otro me usa como monigote en contra de aquel. Y ahí me traen. No lo digo por los muchachos, lo digo por un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué clamas a mí? Porque se le había prendido el foco a Moisés. Porque le cae el 20. Por eso está clamando a él. Porque él le cae el 20 que si le pide a los ídolos de Egipto no va a pasar nada. Le cae el 20 porque la cultura egipcia se había ido abajo. Le cae el 20 porque Dios había derribado los dioses del faraón. Y está contemplando la magnitud de su poder. Entonces eso que él dice, ¿por qué clamas a mí? Porque te has dado cuenta de mi naturaleza. Porque sabes que soy tu creador. Porque soy tu proveedor. Porque soy tu Dios. Porque me honras. Porque me buscas. Y porque sabes que soy... ¡Ajá! ¿Por qué vienes a la iglesia?
tienes que ver eso. ¿Por qué danzas? Es porque clamas a mí. ¿Por qué danzas para mí? ¿Por qué gritas para mí? ¿Por qué alabas mi nombre? ¿Por qué exaltas mi nombre? ¿Sí? Entonces ¿por qué clamas a mí? Porque cuando estaba podrido en el vicio, me sacaste de ahí. Porque la adicción al alcohol y a las drogas que no podía dejar, me la quitaste. Porque pude haber muerto y haberme ido al infierno y guardaste mi vida. Porque sin ser nada me diste un llamado y me das tu palabra, me ayudas y me bendices. Por eso clamo a ti, porque no hay Dios y no hay nada fuera de ti. Entonces uno tiene que cuestionarse. ¿A qué viene a ser iglesia? ¿A socializar? No, tengo que tener esa conciencia de Dios. Pero para eso algo tiene que suceder. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Hermano, y los que marchan son los del ejército, los soldados. Y esta es una danza de guerra. No es el pasito tuntún religioso. ¿Sabes que hace rato estaba fuerte la unción, pero no dimos el kilo? ¿Sabes para qué son las manifestaciones? Para jalarlo. ¿Sabes por qué? Porque Él no se mueve en las paredes. Tú eres el templo, yo soy el templo, y el templo es para que Él habite y para que Él se mueva de la manera que a Él le plazca. Entonces, si Dios pone que corras, es el Espíritu de Dios dentro de su templo que quiere correr. Si sientes ganas de saltar, es el Espíritu de Dios dentro de su templo que quiere saltar. Si quieres, si sientes ganas de llorar, es el Espíritu de Dios que quiere llorar en tu cuerpo, porque esas lágrimas tienen un ministerio eterno. Cada vez que alguien llora lleno de gratitud y las lágrimas se riegan por ahí, aparentemente se secan, aparentemente dice la Escritura, mi Biblia dice que viene un ángel y recoge esas lágrimas y se las lleva. ¿Y sabes qué hace? Las va a rociar, porque son lágrimas del Espíritu Santo en el cuerpo de su templo. Sí, le digo porque dentro de los atributos viene algo sobre los decretos. Entonces, decreto como atributo. Entonces la oración es venir a decretar. Entonces decirle a Dios, hoy Señor, gracias por mi abuelita, porque el gobierno este año, Señor, les dio pantallas y mi abuelita ya tiene una pantalla para ver la novela, Señor. Ay, eso no es un decreto. La oración son decretos. Y los decretos son inmutables. Y los decretos ya están aquí. Son decretos. Entonces, ¿por qué clamas a mí? Porque eres el Dios de los decretos. Hermano, hay algunas citas aquí, no sé si llegamos, que son una bomba. Cuando uno entiende esto, descansa. A mí me hizo llorar. Y lo único que hizo fue hacerme entender que no estoy haciendo nada para Dios. Dice, cuando hagas todo, di, siervo inútil soy, dice Lucas. Pero tiene su contexto, ¿por qué? Dice, ¿por qué clamas a mí? Porque tú eres mi creador. Porque eres bueno. Porque tienes misericordia. Porque eres bondadoso. Y luego dice, marchen, hagan una danza de guerra. Entonces eso de marchar era empezar a hacer así para que el mar se abriera. Y es una danza que decreta cosas.
y abre las circunstancias. Tú no sabes si el Espíritu de Dios viene y posa en tu cuerpo, que es el templo, para hacer una marcha profética, porque el mes que entra te va a caer Coppel y lo que Dios va a hacer es darte trabajo para que pagues. ¿Tú crees que Él no se relaciona en lo que uno tiene? En que vive Él va a bendecirte. Y lo dice, y tú alza tu vara. Alza tu vara. Y hemos estudiado sobre el origen de esta vara, pero esta vara representa el nombre del Señor. Entonces los atributos de Dios son para conocer su naturaleza, para conocer su nombre. Y los nombres de Dios son para darnos a conocer su carácter. Entonces los atributos nos abren los sentidos para entender la grandeza de su nombre, de su naturaleza, lo que Él es. Y los nombres del Señor son un reflejo de su luz y de su verdad para hablarme del carácter de Él. Gloria a Jesús, bendito su nombre, bendito su santo nombre. Entonces imagínate uno de sus atributos. Estamos aquí en estas citas tienen que ver con la soledad de Dios. ¿Qué es la soledad de Dios? Cuando solo Él era y no había nada creado. Pues quién sabe qué será eso. Pero aunque yo no lo entienda, la Biblia dice que eso sucedió en Dios. Entonces, cuando solo Él era, no había ángeles, no había arcángeles, no había serafines, no había querubines, no había seres humanos. Solo Él era en su economía, en su naturaleza de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Y luego viene el Rashi, el principio, cuando Él empieza el acto creativo. Estuvimos nosotros, vamos a hacer esto, pero no podemos hacer unos proyectos con gente que no le entra, o endebles emocionales que se enojan y avientan las canicas y ya. Si quieres hacer algo para Dios, tienes que aferrarte hasta que se logre. Si no, pues para qué lo intentamos. Porque quiero hacer algo para bendición de esta colonia. Bendito su nombre. Incline su rostro. Dígale: Dios, estoy aquí. Bendíceme y abre tu palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando solo Él era, que no había nada, le digo que fuimos a un curso cuando dan instrucción de cómo hacer una AC y qué es una AC, para bajar recurso federal del gobierno y cosas así, porque tiene que hacerse de la manera legal. Y quien explicaba el taller decía que uno tiene que ver una necesidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo aquí en esta colonia, tengo que detectar una necesidad para la colonia y luego tengo que proyectarla, tengo que hacer un análisis y luego tengo que presentarla al gobierno y el gobierno la analiza, y si esta es real, el gobierno apoya ese programa. Entonces, cuando Dios comienza el acto creativo, Él no está detectando necesidades. Cuando Él creó a los ángeles, no los creó en el pensamiento de que Él necesita que lo adoren. O sea, no los creó sintiendo la necesidad de que se necesitaba alguien que lo adorara. Él ya era Dios. ¿Sabes qué es eso? Cuando Él creó a los seres humanos, no los creó detectando una necesidad de que alguien lo adore. Entonces saquémonos ese rollo, es que Dios me necesita. No. Se fue porque Dios lo necesitaba ahí arriba. Entonces, ¿te imaginas que cuando Dios en su soledad
crea todo, están en función sus atributos. Cuando Él decreta todo, están en función sus atributos. Entonces todos sus atributos tienen una correlación de su naturaleza. Por ejemplo, sus decretos inmutables. Por eso la oración es decretar. Ya no es orar por mi abuelita y darle gracias a Dios por la pantalla. Una vez oré al Señor, no me acuerdo por qué oré, y me contestó. Y le dije, híjole, aquí le hubiera pedido el avión. Mira lo que le pedí, unas canicas. ¿Sí? Entonces Él tiene el atributo de su bondad. Entonces la bondad es un atributo. Él es omnipotente. Su omnipotencia es un atributo. Dios no se va a volver más potente. Él ya es potente. Entonces el hecho, hay una cita donde Jesús hace esa declaración en uno de los salmos que me quedé así. Si Jesús dice eso, entonces que usted y yo vengamos a la iglesia, Él no sale ganando nada. Que usted y yo levantemos nuestras manos, Él no sale ganando nada. Que usted le crea o no le crea, Él no sale ganando nada. Y como sus decretos son inmutables, ya no van a cambiar. Así como está aquí, así va a suceder. Y decretos tienen que ver también con propósito. Propósitos futuros, propósito eterno y propósito momentario. ¿Cuál es el propósito de Dios en este tiempo para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios en esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de Dios en lo que me está pasando? ¿Cuánto de lo que me está sucediendo es real? ¿Y cuánto de lo que me está sucediendo son las consecuencias de una mente que delira porque está sentada en la palabra de Dios? Alguien me estaba reclamando, no hermano, no, momento, ya estás viejo y es tu edad, y luego venir como niñote a pedirme las canicas. Son sus decisiones y usted es responsable de sus decisiones. Y si no hace buenas decisiones, vas a vivir tus consecuencias. Eso va a suceder. Entonces aquí le dice, alza tu vara. Y entonces, ¿en qué contexto le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Porque ya le había caído el 20 a Moisés. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque ya me cayó el 20. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque empiezo a verlo. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque empiezo a respirarlo. Porque empiezo a sentirlo. Porque empiezo a asimilar su grandeza. No vengo a ver quién vino, a ver si hicieron tamales o no, cuánto han juntado. Eso es lo de menos. Vengo porque me doy cuenta que mis ojos se abren para ver su grandeza. Vengo porque el Espíritu de Dios pone dones dentro de mí para que yo pueda abrir mis ojos y que mis ojos espirituales puedan entender su grandeza. Con razón dice la escritura aquí en el libro de Éxodo 15:11, ¿quién como tú? ¿Con qué lo está comparando? Con los monigotes de Egipto. Y la cultura egipcia viene arrastrando dioses de Babilonia.
Y todas las creencias fueron creencias depravadas, insultando la naturaleza de Dios, tratando de reducir a Dios a algo que no es. Abraham era de origen caldeo. La cultura judía se inicia cuando el pueblo de Dios se forma y empiezan los Israel. Pero antes de Israel ya Dios tenía gente que hablaba y gente que enseñaba su palabra. Ya había otras culturas que sabían de Dios, pero Dios quiso que tuviéramos nosotros este precioso libro que es la Biblia. Y todos estos dioses de Egipto son dioses que fueron traídos de Babilonia. Y muchos de esos dioses están aquí ahora en los templos religiosos, de muchas imágenes. No es más que un sincretismo de ídolos que han mutado a través de las épocas y las generaciones, pero siguen latentes porque son los mismos demonios. No va a haber más demonios ni menos. Los demonios, los ángeles que cayeron son los mismos. Los seres humanos sí hay, porque continuamente dioses están haciendo seres humanos, pero los demonios ya no. Entonces los demonios van mutando de una época a otra. Así que los demonios saben quién fue tu abuelito, y saben de qué pata cojeas, y sabes cuál fue el pecado y lo que hizo tu abuelito, y lo predispuesto que estás para caer en ese tipo de cosas. Por eso te presenta ese tipo de problemas, porque sabe que ahí te va a dar. Así que párese y diga: ¿quién como Jehová? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Es una interrogación para Dios. ¿Quién como tú? ¿Con quién te puedo comparar? No existe nada creado ni espiritual que pueda compararse a la grandeza y a la magnitud de su naturaleza. ¿Con quién? Entonces, imagínate el peso de ese versículo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? Fíjese que allá cuando viví en el Cerro de la Cruz, tenía amigos. Algunos ya los mataron, otros se murieron de las drogas, pero eran peleoneros. Y entonces los de la Lázaro les tenían miedo, y los del Cerro de la Nevería les tenían miedo. Y esos eran mis amigos del barrio. Entonces, como me juntaba con ellos, y cuando íbamos por el Alemán para cruzar la Lázaro, como iba con mis amigotes, ¿cómo cree que iba yo por la Lázaro? Entonces, ¿cómo crees que va Moisés? ¿Quién como tú? Si Dios conmigo, ¿qué mendigo demonio de esta colonia me va a hacer algo? ¿Tú crees que la figura de muerte que tiene en decadencia la gente con pérdida de valores y van al infierno nos va a hacer algo? Dice un niño una vez: oiga, ¿usted es el pastor? Sí. Vengo a decirle que el pastor que estuvo aquí, nosotros lo corrimos porque creemos en la muerte. Aquí había niñas que le sacaban sangre y con la jeringa rociaban la muerte. Se convirtieron y se fueron de aquí. Entonces, si tú crees que no estamos haciendo nada, estás mal. Hay gente que ha sido salva y se fue de aquí. Está en alguna otra parte, no sé dónde, pero tiene a Cristo en su corazón. Si tú crees que Dios no te trajo aquí algo positivo, estás equivocado. A algo te trajo Dios. Así que, y me dice, le digo: ¿y qué? Pues dile a ese que te dijo que una figura, pedazo de yeso en forma de calavera no me va a hacer nada, porque el pesado de las alturas se llama Jesús. Así quedó. Como a los 4 años después de eso, esta señora le dijo a la hermana Tere: dígale al pastor que ore por mi hijo. Y me tocó orar por el hijo de esa señora,
en el hospital general. Lo tenían encadenado con esposas, lleno de sangre porque tenía sida y tenía el miedo que agarrara el sida y les aventara a los policías. ¿Sabes qué me dijo? Dice, ay hermano, qué bueno que me viene a ver, dice. No, pues vengo a orar por ti. Pero estaba llorando, me dice. Le digo, mira, arrepiéntete, vamos a pedirle perdón al Señor y acepta de vuelta en tu corazón. Y me tocó orar por él porque se arrepintiese, aceptó a Cristo en su corazón y a los 2 días murió. Si Dios contigo. ¿Quién? A ver, dime quién. ¿Quién? A ver. Entonces cuando vas a danzar, deja de hacer panchos y ponte a danzar. Deja el pasito tuntún ahí porque te vas a despeinar. ¿Quién como tú? ¿Qué crees que entendió David cuando el arca del pacto regresó? Con su vestido de realeza, parado el rey ahí. A ver, un suéter, ¿quién trae un suéter? Porque era que hace frío, traen suéteres. Un trapo, algo, a ver. Pásame de ahí una toalla, no, una de esta cortina. No, una más grande para que se vea más acción. Bueno, pues aquí vamos a hacer algo. Les voy a explicar algo y vamos a hacer algo. Ahí está en una bolsa negra, hermano. Lo que saques ahí, tira el agarrón, lo que agarres, esto tráete. Gloria a Jesús. No, uno más grande, ya lo traen. ¿Qué crees? ¿Qué crees que había? ¿Qué cree usted que había en la mente de David en base a la concepción que él tiene de Dios? Está el rey David con su manto o sus vestiduras reales. Y luego ve el arca regresar. El carro de fuego, la carroza de Dios, que regresó a donde él está. ¿Por qué crees? Yo siempre he pensado que regresó porque su corazón jaló a Dios. No necesitamos un montón de gente, con uno que jale a Dios, con eso tenemos. Con uno que lo jale, ¿para qué queremos más? Entonces sale el rey David y luego ve que el arca del pacto regresa. ¿Qué cruzaría por su mente? Y se despoja de sus vestiduras y corre y empieza a danzar alrededor del arca. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? No hay nada fuera de tu voluntad, Dios, que me interese. Ya no hay nada fuera de tu voluntad que llene mi corazón. Estoy enamorado de ti, Dios. Estoy enamorado de tu naturaleza, de la belleza de tu nombre, de la belleza de tu bondad, de la grandeza de tu misericordia. Nada en esta vida, Dios, puede tomar tu lugar. No hay ninguna persona creada en la cual yo pueda rebajarme. Nadie ni nada vale la pena como para perder una sensación de amor contigo, Señor. ¿Y qué crees que dice David? ¿Qué crees que dice Mical? Viejo nahualón. No le da vergüenza desnudarse y estar haciendo su pancho ahí. Hoy sí, ¿qué van a decir, hermano? ¿Qué van a decir de mí? Hoy si lloro, se me voy a embarrar de Rimex. Sí, una persona enamorada de Dios. ¿Tú crees que esta gente no estaba enamorada de Dios? ¿Tú crees que cuando Pedro fue crucificado boca abajo y fue degollado, no estaba enamorado de Dios? ¿Tú crees que cuando apedrearon a Pablo y lo dejaron como muerto, tú crees que no era tan fuerte el amor que él sentía por Dios,
que ni le interesó lo que le estaban haciendo. Solo una persona enamorada busca a su ser enamorado. Y toda esta gente, y no nada más esta gente de la Biblia, a lo largo de la historia, de todos aquellos que han dedicado su vida a Dios, son gente que se enamoró de Dios. ¿Y sabes tú lo que una persona enamorada de Dios puede hacer? Una persona enamorada de Dios puede caminar sobre las aguas. Una persona enamorada de Dios puede cruzar desiertos. Una persona enamorada de Dios puede lograr mucho. Voy a dar una cita más para terminar. Hermano, ¿a quién amas? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿De veras? Bueno, voy a dejar que te peguen una calentada a ver si sí es cierto. Vamos a leer una cita y terminamos. Vamos a leer Efesios 1:11. Efesios 1:11. Gloria a Dios. ¿De quién está enamorado usted, hermano? De Dios. De Dios. Hermano, cuando te enamoras de Dios ya no te interesa lo que el otro está haciendo. Hermano, cuando estás enamorado de Dios ni ves lo que otros están haciendo porque tus ojos están viendo hacia donde Él está. Efesios 1:11. En Él digo, a quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Eso es una bomba, hermano. ¿Sabe lo que es un mentor? Sí. Un consejero. Por ejemplo, cuando se hacen proyectos, hay consejeros, hay gente capacitada para todo. Y hay una asesoría, por ejemplo, todo el mundo tiene sus consejeros, tanto los gobiernos como los narcos. ¿Sabe usted el tipo de consejeros que tiene el Chapo Guzmán? El tipo de consejeros que tiene Peña Nieto. Dice, según el consejo de su voluntad. Cuando Él es solo y no hay nada creado, no hubo nadie que aconsejara a Dios. Dios no tenía por ahí una mesa redonda con consejeros para sentarse y decir y empezar a estructurar todo para aconsejar a Dios. Quiero que hagas el hermano Fer, pero háganlo con las orejas grandotas. No había consejeros. Nadie aconsejó a Dios. Y sus consejos son desde antes de la fundación del mundo. Y mire lo que dice aquí. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Estos consejos son sus decretos. Por eso la oración tiene que ser conforme a los decretos de Dios. Por eso es muy importante, es interesante, es básica, es vital la oración de intercesión en lenguas y el gemido del vientre y todo eso. ¿Por qué? Porque tú y yo no conocemos los decretos eternos, pero el Espíritu Santo sí los conoce, y Él intercede conforme a la voluntad de Dios y conforme a sus decretos, no a los míos.
A lo mejor si yo vengo por aquí, le estoy diciendo a Dios: Dios, quiero que el que me cae gordo lo cuelgues, por favor, Señor Dios, y lo quites de mi vida y se lo coma a la tierra y que... Pero cuando estás en intercesión y estás en búsqueda, a lo mejor el Espíritu está diciendo por dentro: quítale lo soberbio, por favor, Señor Dios, para que me dé más chance de obrar, porque se cree Juan Camaney, Señor. Y no. Dale una calentada y dale como... No. Entonces, Dios no tuvo una mesa redonda de consejos para ser aconsejado y proyectar su propósito. Entonces, su propósito es eterno. Si Dios cambiara las cosas en el tiempo, entonces Dios no sería lo que dice la Biblia que Él es. Su propósito es eterno y es inmutable y ya no va a cambiar. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Hay algún enamorado de Dios aquí? Necesito al Juan en la batería, la trompeta, al bajista y al del teclado, porque quiero que el que esté enamorado de Dios le cante. Y quiero decirte que no lo vamos a hacer más grandote, o sea, porque muchas veces tenemos la percepción enfermiza de que creemos que si le canto a Dios ya se alimenta. No, hermano, cuando Él creó todo en el consejo de su voluntad, cuando Él hizo todo, decretó que te va a bendecir. Entonces, dale libertad al Espíritu de Dios para que Él haga el movimiento en tu ser, para que jales el decreto de Dios a tu vida para este año. Hay mucho sobre esto, tal, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Entonces imagínate, alaba al Señor. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que quiera agarrar su etiqueta religiosa y botarla? ¿Hay alguien aquí que quiera soltar su vida para Dios? ¿Hay algún enamorado de Dios? ¿Hay alguien aquí que lo quiera bendecir? ¡Oh, Sara! ¡Oh! ¿Hay algún enamorado de Dios? ¿Hay algún enamorado de su nombre? ¿Hay algún enamorado de su naturaleza? ¿O hay algún muerto que quiera resucitar? ¿Hay algún Lázaro, Sara? Alábale en su santuario. ¡Ah! Alábale en la extensión de su fortaleza. ¡Adóralo! Alaba al Rey. Su santuario. Alábale en la extensión de su fortaleza. Alaba al Rey. Alábale en su santuario. Alábale En la extensión de su fortaleza. ¡Oh! Alaba Al Rey. Alábale en su santuario. Alábale en la extensión de su fortaleza. Alaba al Rey. Alábale en su santuario. Alábale en la extensión De su fortaleza. ¡Ah! ¡La casa! ¡Oh, mi casa! ¡Ah! ¡Se rebotó! Alaba al Rey. Alábale en su santuario. Alábale en la extensión de su fortaleza. ¡Ay! Alaba al Rey. Alábale en su santuario. Alábale en la extensión de su fortaleza. Alaba al Rey.
alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. Danza al Rey, danzale en su santuario, danzale en la extensión de tu salvación. Danza al Rey, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su salvación. Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale la extensión de su fortaleza. ¡Ah! Hermano, Él está aquí. Aquí está el Señor. Aquí está Él. Aquí está el Rey. El Rey está contigo. El Rey está con nosotros. Al Rey, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. Hey, host. Ah. Hey. Alábale, alábale, alábale. Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. ¿Hay alguien que esté enamorado de Dios? ¿Hay alguien que le diga te amo? ¿Hay alguien que le diga eres mi creador? Eres mi sanador, eres mi sustentador, eres mi proveedor? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Lo que respira, 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 díselo, lo que respira, lo que respira, lo que respira, lo que respira, lo que respira. Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. ¡Ey! Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. Lo que respira. ¿Alguien está enamorado de Dios? Respira. ¿Alguien respira? Lo que respira. Alaba a Jehová. Oh. Oh. Hermano, solo una persona enamorada pudo hacer y morir en las hogueras bendiciendo a su creador. Solo una persona enamorada perdona. Solo una persona enamorada se levanta. Solo una persona enamorada sigue adelante. Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale la extensión de su fortaleza. ¡Oh! Danza, lánzale en su santuario,
Dásale la extensión de tu salvación. Dásale, dásale, adórale. Aleluya. Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale la extensión de su fortaleza. ¡Hey! Alaba al Rey, alábale en su santuario, alábale la extensión de su fortaleza. Ribahaya, Rikasaka Sarabahaya, House, 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 ¿Hay alguien que está enamorado de Dios? Te damos la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos. Te damos gracias por este tiempo. Hermano, solo una persona enamorada, a pesar de las circunstancias, camina con Dios. Solamente una persona enamorada de Dios cruza los valles. Solamente una persona enamorada de Dios cruza las montañas. Y no le importan las distancias, no le importan los valles, porque va buscando a su ser amado. Hermano, Dios ya es Dios, y Él me hizo para darme la oportunidad de tener conciencia de existencia. Hermano, ¿sabes lo que Dios hizo? ¿Sabes lo que Dios hizo en nosotros? La forma más alta de vida en su plan maestro. No somos obras, no somos rellenos, somos la creación más alta en el firmamento del plan de Dios. Somos la forma de vida más cerca de Dios. Gloria sobre mí. Aleluya. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y su gloria está aquí. Te damos gracias, Señor. Hermano, Algo está cayendo aquí. ¿qué significa para usted ser
la forma de vida más alta que jamás Dios haya hecho. Mis manos levantaré. Y a esta forma de vida humana la hizo a su imagen y a su semejanza. Y solamente su imagen y semejanza pueden enamorarse de la naturaleza de su nombre. No hay agujero de donde Dios no pueda sacarte. No hay valle que Dios no pueda llenar. No hay montaña que Dios no pueda hacer para ti. Créelo. Y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Aleluya. Adóralo. 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 Y está Cayendo. Su gloria sobre mí. sanando heridas, levantando al caído. Y Su gloria está aquí. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Hermano, llévese este pensamiento. Somos la forma de vida más alta que jamás Dios haya hecho. Y en ninguna forma de vida que Él creó hizo lo que hizo en nosotros. Nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Yo no sé si eso significa algo para usted. Y en una versión antigua dice: Dios hizo al hombre hecho para que le falte poco ser Dios. Hermano, Dios no hizo robots. Dios no hizo máquinas. Dios hizo seres humanos con conciencia de existencia. Seres humanos con voluntad propia, para que tu libre albedrío lo canalices en sus propósitos. Solo una persona enamorada de Dios ¿sabes por qué Moisés duró 40 años en el desierto? Porque estaba enamorado de Dios. ¿Sabes por qué David danzó? Porque estaba enamorado de Dios. ¿Sabes por qué Pablo aguantó la persecución, el hambre? Porque estaba enamorado de Dios. ¿Sabes por qué Isaías fue partido por una sierra a la mitad? Porque estaba enamorado de Dios. Y una persona enamorada no le importa hacer una larga distancia para ir donde está su ser amado. Dios es mi amor, dígale. Tú eres mi amor, Dios. su gloria está aquí. Hermano, ¿por qué crees que Moisés dijo: ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? Porque ya no había otro amor en su corazón que el amor de Dios. Ya ninguno de los dioses de Egipto estaba en su corazón.
Su corazón estaba invadido de Dios. Su corazón estaba saturado de Dios. Imagínate 40 años en el desierto. ¿Sabes por qué aguantó? Porque estaba enamorado de Dios. Una persona enamorada de Dios no le interesa el protocolo. Una persona enamorada de Dios no le interesa el elitismo. Una persona enamorada de Dios lo busca hasta que lo encuentra. Esta paz que yo siento en mi alma es porque Jesús aquí está. La paz que yo siento en mi alma no es porque en todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque Jesús conmigo está. Es porque Jesús conmigo está. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, en mi alma la fe en Dios se acrecienta. Porque mi camino lo guía Él. ¡Aleluya! No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista. Alegre estoy. Este gozo que da fuerza a mi vida no es porque en todo me va bien. Este gozo que da fuerza a mí es porque yo sigo a aquel que es fiel. Es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista. Alegre. Dice, aunque los montes salgan de la mar, y aunque los montes salgan de la mar, aunque la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por mi vista. Alegre estoy.
Padre Dios, te damos gracias. Padre Dios, te damos gracias. Gracias por abrir tu palabra. Gracias por revelar tu naturaleza. Y por cada uno de aquellos que están aquí, Señor Dios. Guárdalos este nuevo año. Ayúdales y ayúdanos a seguir adelante en tu propósito. Te damos gracias por este lugar, por esta colonia. Abre el cielo para esta colonia, Señor. Abre el cielo para estas colonias, Señor. Abre el cielo para Mazatlán. Abre el cielo en nuestras casas, en nuestra familia, con nuestros hijos, Señor. Te damos gracias, Señor. Que tu gran amor, Señor Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo y bendito Espíritu permanezca en nuestras vidas. Guárdanos en paz, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, si Dios ya terminó con usted, estamos despedidos. Dios me lo bendiga. No miro las circunstancias, no, miro su amor, grande amor. Está alegre estoy.